Vamos a dar inicio. Queridos hermanos, paz a vosotros. Para mí es un gusto, un placer estarles saludando y poder compartir con todos vosotros el mensaje de la palabra de Dios. Espero de que sea de una bendición la enseñanza que vamos a tener en esta noche. Que cada uno sea bendecido y sea edificado con esta hermosa palabra que el Eterno nos ha dejado. Ya oramos, ya le pedimos al Eterno la bendición y la dirección de este culto. En esta noche me es grato, me es un privilegio poder ser partícipe con ustedes y poder compartir este don espiritual que es la bendita palabra de Dios. En esta noche quiero estudiar con ustedes un hermoso tema, ya de todos conocidos, pero es necesario que nosotros lo recordemos, lo meditemos, porque los tiempos que vivimos ahora son tiempos muy peligrosos. El tema de esta noche se titula La caída de Babilonia. La caída de Babilonia. Así es el tema de hoy. Para esto vamos a abrir las escrituras en el libro del profeta Daniel. Libro del profeta Daniel, en el capítulo 4 y versículo 29. Libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 29 al 31. La bendita palabra de Dios nos dice en Daniel 4, 29. Al cabo de 12 meses, dice la palabra de Dios, paseando sobre el palacio del rey de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando cae una voz del cielo. A ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti. La caída de Babilonia es nuestro tema. Sabemos que Babilonia se deriva de una antigua ciudad llamada Babel, que significa confusión. Esta Babilonia, en el transcurso del tiempo, al pasar el tiempo, fue creciendo y por el año 606 antes de Cristo logró conquistar el mundo entero. Hermanos, Babilonia llegó a ser un imperio mundial, muy poderoso, por cierto, cuyo rey era Nabucodonosor.
Este hombre logró que Babilonia se convirtiera en un imperio temido por todas las naciones. Y Nabucodonosor, él se engrandecía, se sentía tan poderoso que pensó que Babilonia nunca iba a desaparecer. Ahora, decíamos que Babilonia se deriva de una ciudad llamada Babel, que quiere decir confusión. Cuando Dios, hermanos, vio la grandeza de este rey, hermanos, Dios no permite que el hombre se gloríe de lo que hace, porque el control de todas las cosas las tiene el Eterno. Él lleva el control de todo. Pero este rey, él se engrandecía tanto que pensaba que su reino no iba a desaparecer, que iba a ser un reino duradero. Logró, decíamos, conquistar el mundo entero. En el versículo 19 del capítulo 4 del libro de Daniel, dice así: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo callado casi una hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, ni el sueño ni su declaración te espante. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su declaración para los que mal te quieren. El árbol que vistes que crecía y se hacía fuerte y cuya altura llegaba hasta el cielo y su vista por toda la tierra y cuya copa era hermosa y su fruto en abundancia y que para todos había mantenimiento en él, debajo del cual moraban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu señorío hasta el cabo de la tierra. Este hombre se había engrandecido tanto que fue necesario que Dios le revelara su poderío. Pero allí estaba un hombre de Dios, Daniel, cuyo nombre era Belsasar. Daniel le hace ver a Nabucodonosor que todo lo que había hecho no había sido hecho por voluntad de él, sino que Dios le había permitido esa grandeza. Pero que así como él se la había permitido, como el Eterno le había permitido engrandecerse y levantar una gran ciudad, así también el Eterno
tenía el poder para hacerla desaparecer. Hermanos, llega el momento en que a Babilonia se le anuncia su fin. Se le anuncia que iba a terminar. En Isaías capítulo 13 y versículo 17, Isaías 13, 17, dice de la siguiente manera. Isaías 13, 17 al 22. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no curarán de la plata ni codiciarán oro, y con arcos tirarán a los niños y no tendrán misericordia de fruto de vientre, ni su ojo perdonará a hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda, ni árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos cervales y chacales en sus casas de deleite. Abocado está a venir su tiempo, y sus días no se alargarán. Aquí a Babilonia se le comienza a anunciar su fin. Y efectivamente, Babilonia fue, hermanos, desaparecida por los medos y persas. Los medos y persas, hermanos, lograron vencer a Babilonia. Y como Isaías profeta lo está anunciando, de Babilonia no iba a quedar absolutamente nada. Aquel palacio, aquellos jardines, toda aquella hermosura que Babilonia tenía, iba a desaparecer. Y aún más, no se volvería a construir otra Babilonia. Iba a desaparecer para siempre. Hermanos, los juicios de Dios estaban ya determinados, y así iba a suceder. Hermanos míos, hasta este momento vemos que Babilonia le iba a llegar su momento de terminar como imperio. Iba a desaparecer en su totalidad. Pero Babilonia tenía algo. Dentro de Babilonia tenían costumbres, tenían ritos, ceremonias, tenían muchas cosas. Pero si bien es cierto que esta Babilonia iba a desaparecer, pero
lo que no iba a desaparecer eran sus costumbres. Iba a quedar una semilla de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus ritos. ¿Por qué? Porque Dios representó a Babilonia a un árbol. Y este árbol iban a desaparecer sus ramas, sus hojas, todo iba a desaparecer del árbol. Pero iba a quedar lo que nosotros conocemos como el cepo. Iban a quedar sus raíces. Y cuando queda el cepo todavía en la tierra, hermanos, un árbol tiende a retoñar. Esto significa de que costumbres, las ceremonias, los ritos, todo lo que Babilonia tenía, hermanos, eso no se iba a terminar. Eso iba a continuar. En Jeremías capítulo 10, versículo 2, dice el profeta, le voy a pedir al hermano Daniel que me haga una señal ahí cuando ya estemos a finalizar, porque no pude ver la hora que empezamos. Por favor. Así que Jeremías capítulo 10, versículo 2. Dice Jeremías profeta, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque la gente las tema. Babilonia tenía muchas costumbres y esas no se terminaron con Babilonia. Desapareció la ciudad, desapareció el imperio, pero no sus costumbres, no sus tradiciones. Ahora hagámonos la pregunta, ¿quién se encargó de enseñar esas costumbres? ¿Quién se encargó de que las tradiciones, los ritos, ceremonias continuaran? Hermanos, después de los medos y persas, llegaron los griegos, llegó Grecia, hizo desaparecer a los medos persas. Pero el año 168 antes de Cristo, Grecia fue invadida por un cuarto imperio conocido como Roma. Roma, como cuarto imperio, fue quien se encargó de enseñar esas tradiciones, esas costumbres que Babilonia tenía. Hermanos, Roma como cuarto imperio, que decimos surgió desde el año 168 antes de Cristo, Roma comenzó a gobernar el mundo entero. Ahora, para que Roma pudiera gobernar el mundo entero como imperio, este tenía sus aliados. Llamémoslo así, tenía sus aliados. Y estos aliados, Daniel, profeta, capítulo 7, versículo 7, dice así. Daniel, capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias
que habían sido antes de ella y tenía 10 cuernos. Roma como imperio, decíamos, tenía sus aliados. Y como la cuarta bestia que está mencionando Daniel, Roma dice que tenía 10 cuernos. La cuarta bestia, 10 cuernos, sus aliados. Estos 10 cuernos, hermanos, están representando a las 10 naciones europeas que iban a ayudar a gobernar a la bestia, a la cuarta bestia, a Roma. Y estos fueron los que ayudaron a que las costumbres y las tradiciones que Babilonia tenía se llegaran a establecerse, a quedarse en la humanidad. Estas 10 naciones europeas que representan los 10 cuernos de la cuarta bestia son los lombardos, que es Italia, los ostrogodos, que es Austria, los burgundios, que es Suiza, los francos, que es Francia, los germanos, que es Alemania, los anglosajones, que es Inglaterra, los vándalos, que es Holanda, los suavos, que es Portugal, los visigodos, que es España, y los herulos, que es Bélgica. Estos son los 10 cuernos que la cuarta bestia tenía y fueron sus aliados para que todas sus costumbres, tradiciones y ceremonias continuaran y se quedaran en la mente y en el corazón de la humanidad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 también nos habla de esta cuarta bestia, de Roma. Pero aquí dice en el capítulo 13, versículo 1, que esta bestia salió del mar, pero que además de que tenía sus aliados, además que tenía estos 10 cuernos, también dice que tenía 7 cabezas. Roma, desde su fundación, desde que surgió Roma como imperio, Roma ha tenido 7 cabezas. Para entender mejor esto, vamos a poner un ejemplo. En un hogar, en un matrimonio, ¿quién es la cabeza? ¿Es el hombre o es la mujer? Automáticamente la cabeza de un matrimonio, de un hogar, es el hombre. Es el que dirige. Ahora bien, esta cuarta bestia que es Roma, dice Apocalipsis 13:1 que tenía 7 cabezas. Estas 7 cabezas están representadas por las 7 formas de gobierno que Roma ha tenido desde su fundación. Y estas 7 formas de gobierno son los reyes, los cónsules, los gobernadores, los césares, los tribunos, los emperadores y por último el exarcado, o sea, el papado. 7 formas de gobierno que Roma ha tenido desde su hasta el día de hoy. Hoy está gobernando la 7ª cabeza, que es el papado o el exarcado. Todos estos se encargaron de que las costumbres que Babilonia, aquella Babilonia que Dios le envió juicio, que desapareció del mapa, que ya no se volvió a levantar, pero que sus costumbres se quedaron, Roma se encargó de engrandecerlas, de hacerlas más, de que la gente las abrazara, las creyera y las grabara en su corazón hasta el día de hoy. Con esto entonces podemos hacernos la segunda pregunta. Hoy en día, ¿existe Babilonia? Sí, existe Babilonia. Existe Babilonia.
Ahora bien, ¿es grande o es pequeño Babilonia ahora? Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, nos dice que esta Babilonia que existe ahora, que es la Babilonia espiritual, representada por Roma, dice que es grande. ¿Cómo le llama Apocalipsis 17:5? Le llama Babilonia la Grande. O sea, no es pequeña, es grande esta Babilonia. Faltan Ahora 3 bien, minutos, hermano. las enseñanzas y costumbres y tradiciones que aquella Babilonia tenía, ¿quién las adoptó entonces? Las adoptó Roma. Cuando Roma viene y adopta esas costumbres y tradiciones, hermanos, en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Pedro, ellos veían, Pablo y Pedro veían de que Roma se encargaba de enseñar todas esas cosas, de todas las tradiciones. Y viene Pablo y exhorta a la iglesia en Colosenses capítulo 2, versículo 8. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Pablo está exhortando a la iglesia hoy y nos dice: mirad que ninguno os engañe por filosofía y vanas sutilezas. ¿Por qué? Porque Roma está llena de todo eso. Está llena de filosofías huecas y de vanas sutilezas, de tradiciones, de costumbres y de muchas cosas, hermanos. Y Pablo dice que hay que tener cuidado para que nadie nos vaya a engañar. ¿Sabe, hermano? Una de las tradiciones que Roma tiene son la celebración de los cumpleaños. Y cuando existe un cumpleaños, hermanos, lógicamente que lo primero que nos presentan es un pastel. ¿Y a quién no le gusta el pastel? Es raro al que no le guste el pastel. A todos nos gusta el pastel. Y cuando lo vemos y cuando nos dicen que es de un cumpleaños, ¿será que aceptamos? Hermano, muchas veces nos hemos enfrentado a esas circunstancias y hemos tenido que abstener de eso. ¿Por qué? Porque no seguimos esas tradiciones, no seguimos las tradiciones de Babilonia. Hermanos, por eso Pablo decía: mirad que nadie os engañe, que tengamos cuidado. Ahora Pedro exhorta también a la iglesia. Primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4, versículo 3. Dice Pedro: porque nos debe bastar, mire lo que dice, porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, ultrajándonos, los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pedro está diciendo que ya nos debe bastar el tiempo pasado. Muchos de nosotros, cuando no conocíamos de esta doctrina, de la doctrina del Dios de Israel, nosotros éramos participantes de estas tradiciones que Babilonia tiene. Entonces, hermano, dice Pedro, nos debe bastar para que nosotros ya no participemos y nos apartemos de todas esas costumbres. Ya nosotros, el Eterno nos ha dado
el evangelio eterno para que nosotros, hermanos, nos deleitemos en él. Y a través del conocimiento de la palabra, ya no somos participantes de esas tradiciones. Entonces, queridos hermanos, hay que esforzarse cada día para apartarnos de esa Babilonia. En el versículo 5 de Pedro 4:3, el que acabamos de leer, Primera Pedro 4:5, allí dice que los cuales darán cuenta al que está aparejado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aquí también Pedro está anunciando un juicio. ¿Y a quién le hará este juicio el Eterno? Ya no se lo va a hacer a aquella Babilonia antigua. ¿Ve? Ya no se la va a hacer a aquella Babilonia antigua. Se lo va a hacer ahora a la Babilonia espiritual que existe el día de hoy. Los va a juzgar también. Ahora, pero también no le hará juicio solo a esa Babilonia espiritual que existe ahora. También Dios, el Eterno, hará juicio a quienes, a todos los que hemos conocido la verdad, pero no queremos dejar las costumbres babilónicas. Fíjese bien, el Eterno también anuncia un juicio para todos aquellos que hemos conocido la verdadera doctrina, pero que a pesar de haberla conocido, todavía participamos de las costumbres babilónicas. Por eso, hermano, es que debemos tener mucho cuidado. En Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, y no seáis participante de sus plagas. Hay que salir de allí para que el Eterno, hermanos, no vaya a hacer juicio contra nosotros y contra todos los que conocemos la verdad de la doctrina. Porque es fácil caer en esas costumbres de